Bueno, pues muy buenas noches. ¿Se escucha todo bien? ¿Se escucha bien? Vale. Un poquito fuerte quizás. Vale, pues buenas noches y bienvenidos a la tercera y última conferencia que la Hermandad del Cristo de Zalamea, con motivo del 50 aniversario de su fundación y primera procesión, ha organizado para todos ustedes. Lo primero, como siempre, es dar las gracias por su asistencia, dar las gracias a las hermanas clarisas por ofrecernos esta estupenda iglesia, este estupendo convento para organizar este tipo de conferencias. Darle las gracias en especial al presidente de la Junta Mayor, miembros de otras cofradías y hermandades, a nuestros hermanos. Y bueno, tengo un placer personal muy grande a la hora de presentar a don Alfonso Sánchez Hermosilla. Es médico forense, viene de Cartagena, cartagenero y ejerce de cartagenero. Y él es del Centro Español de Sindonología. Yo pertenezco también, soy socio, entonces mi doble condición de socio del Centro Español de Sindonología y de hermano del Cristo de Zalamea para mí es un orgullo el presentarlo. He dicho que es médico forense, que pertenece al Centro Español de Sindonología. Lo de sindonología es una palabra que creo que vamos a repetir bastante, y yo, para quitarles el miedo, lo de sindonología no es que sea ninguna secta rara de estas que pululan por Hollywood ni nada de eso. Es un centro que tiene la sede en Valencia y que se dedica al estudio de la Sábana Santa de Turín, del Sudario de Oviedo y del Cáliz de Valencia, de las reliquias de Cristo, pero siempre desde un punto de vista riguroso y científico. Él ejerce en Cartagena y en San Javier, creo también, ¿no?, como médico forense, y ha estudiado principalmente el Sudario de Oviedo. Él es el director del EDICES. El EDICES es el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, el equipo de científicos que estudia aquí en España el Sudario de Oviedo, pero también, y es uno de los pocos españoles, de los 4 españoles, que pertenece al Comité Asesor Científico del Centro Internacional de Sindonología, que tiene su sede en Turín, donde está la famosa sábana de Turín, que supongo que también hilará algo con respecto a la síndone. Sin nada más, pues reiterar las gracias y darle la palabra a Alfonso para que nos haga una conferencia que yo sé que les va a gustar, que les va a provocar un interés mayor en todo este tipo de estudios sobre las reliquias de Cristo, y que nos va a ayudar sobre todo también a profundizar en el misterio de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección. Gracias. Adelante. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, y muchísimas gracias a las anfitrionas, que me encanta, porque precisamente las hermanitas clarisas fueron las que restauraron la síndone cuando sobrevivió milagrosamente al incendio en Chambéry en el siglo XVI. Así que efectivamente estuvieron casi 2 años de rodillas remendando y restaurando la síndone para recuperarla del daño que sufrió en aquel incendio. Así que le debemos mucho, los sindonistas, los sindonólogos, le debemos mucho a las clarisas. Muchas gracias, hermanas. Bueno, Javier ya ha dicho un poquito a qué nos dedicamos. Sindonología procede de 2 palabras griegas: sindon, que significa sábana, y logía, estudio, conocimiento. Así que empezamos a investigar con la síndone de Turín, y bueno, pues como una extensión natural, cuando tuvimos conocimiento de que en Oviedo había otra reliquia, otro objeto arqueológico que tradicionalmente se veneraba y se consideraba como Sudarium Domini, es decir, el sudario del Señor, pues empezó a investigar con él, y oh sorpresa, resulta que en estos momentos hablar de la síndone y sin hablar del sudario, pues como que no tiene mucho sentido, porque te quedas sin la mitad de la información.
En fin, esta noche básicamente vamos a hablar solamente del cortejo fúnebre, de lo que evidentemente en los evangelios no tenemos mucha información, pero sí a través del estudio criminalístico y del estudio forense que se ha podido realizar, tanto de síndone como de sudario, pues todo lo que les voy a contar esta noche ha sido extraído de la investigación científica que se ha realizado en su mayor parte por el EDICER, por el equipo que tengo el inmenso e inmerecido honor de dirigir. Este es el sudario de Oviedo, para quien no esté familiarizado con él, es una buena copia, está un poquito resaltado lo que es sangre, en el original no se ve con tanta claridad, aquí está un poquito resaltado para que vean ustedes que hay bastante más sangre de lo que parece y de lo que se ve incluso en la síndone de Turín. La síndone ya es mucho más conocida y, por supuesto, en el sepulcro pues también hay información, aunque ha sido absolutamente devastado y remodelado a lo largo del tiempo, tanto por catástrofes como por la mano del hombre, pero también hay información que nos ha resultado interesante. De hecho, tuvimos un arqueólogo trabajando 17 años en la Basílica del Santo Sepulcro, probablemente es la persona que más sabe de la Basílica del Santo Sepulcro en este momento, y fue miembro del EDICES hasta que por razones de edad pues se tuvo que retirar, don Florentino Díez. Y por supuesto, aunque en menor medida, no por nada, sino porque las escrituras aportan poca información sobre lo que pudo ocurrir en el cortejo fúnebre, pero alguna hay. Y sorprendentemente hay personas que cuando ven esta diapositiva ya empiezan a pensar, yo pensaba que esto iba a ser una conferencia científica, ya nos estamos metiendo con cosas de curas. Bueno, pues es que resulta que, por lo menos en la parte que nosotros estamos investigando, las escrituras se corresponden perfectamente con lo que estamos descubriendo. O sea que del resto no puedo opinar, pero de lo que tiene relación con la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, pues lo que nos cuentan las escrituras encaja perfectamente con lo que estamos descubriendo, con lo que estamos investigando, tanto en la síndone como en el sudario. Así que vamos a establecer la cronología, qué es lo que pasó después de la muerte, y insisto en lo de muerte. Lo siento por los que se creen todavía que Cristo estuvo en Cachemira y estuvo enrollada con una chica, una tal María Magdalena o algo parecido, no recuerdo muy bien. No, lo siento. La síndone y el sudario envolvieron un cadáver, y de eso sí que entiendo que en mi trabajo soy forense. Así que vamos a hablar de qué ocurrió durante el descendimiento. Repito, no solamente con lo que nos podamos contar, evidentemente me voy a basar mucho en imaginería, en imágenes por artistas, pero casi ninguno, por no decir ninguno, reproduce con exactitud todo lo que nosotros hemos descubierto. Pero tampoco tengo otras imágenes y no soy tan bueno pintando como para hacerlas yo mismo, lo siento. El descendimiento, empezamos por el principio. Estaba muerto, insisto en que estaba muerto, y la primera cosa en la que nos choca es que el rostro no estuvo descubierto prácticamente nada. Muy poquito tiempo después de morir, el rostro fue cubierto con un lienzo, el sudario de Oviedo concretamente, luego les contaré de qué manera, y se cubrió por dos motivos. Primero, porque a cualquier persona el ver el rostro de un ejecutado que ha muerto de una forma muy dolorosa y muy violenta, pues no es agradable. E incluso los romanos, con todo lo duros y lo crueles que eran, pues les interesaba estar a bien con los pueblos que conquistaban, y no había ningún problema, sobre todo cuando pues había presiones de algún tipo, y aquí había personas con poder económico y con influencia que perfectamente pudieron solicitar que se cubriera el rostro. Y por otra parte no era solo una cuestión de humanidad, una cuestión de preservar los sentimientos de los allegados, de las personas que estaban allí, sino también las creencias del pueblo judío. Para los judíos el alma está en la sangre, y cuando una persona muere y durante el proceso que la ha llevado a la muerte pierde una cantidad significativa de sangre, incluso hoy los judíos ortodoxos, los judíos creyentes, intentan recuperar esa sangre. Es decir, una persona que muere en un quirófano desangrado, que muere como consecuencia de un accidente de tráfico, de un atentado, lamentablemente, pues las personas que hay a su alrededor van a procurar recoger toda la sangre que se ha vertido y depositarla junto con el cadáver en la tumba.
porque ellos creen que si no se hace así, la persona no va a resucitar cuando llegue el momento. Así que otra razón por la que se utilizó el sudario era esta. El cadáver, a pesar de que todos ustedes creen que los cadáveres no sangran, pues no es cierto. Los cadáveres sangran, sobre todo cuando tienen heridas, y esa sangre estaba perdiéndose, estaba cayendo al suelo, y lógicamente pues las personas creyentes no podían permitir que eso ocurriera, porque este señor no iba a poder resucitar llegado el momento. Así que esos son los dos motivos por los que se cubrió, y se cubrió con algo que estaba muy a mano. Era simplemente el sudario, que como su nombre indica, aunque en español ya está empezando desde hace muchos siglos a tener otro significado, sudario significa simplemente prenda para recoger el sudor, como su propio nombre indica, es decir, un pañuelo grande en definitiva. Lo que pasa es que, debido al uso que se le dio precisamente en estas circunstancias, en la lengua castellana, en español, sudario ya por extensión se refiere a toda prenda funeraria, toda prenda que haya tenido un uso funerario. Pero en origen era un pañuelo, sin más. Una prenda que llevaba todo judío varón y que era de unas dimensiones un poco más grandes que un pañuelo de bolsillo de los actuales. Sería más o menos como un chal, del tamaño de un chal aproximadamente, del que utilizan las señoras en estos momentos, y que todo judío varón llevaba o bien enrollado en la muñeca, y además podía ser utilizado para muchísimas otras cosas, o bien puesto sobre su cabeza. Esta es la postura en la que probablemente quedó el cadáver después de la muerte, inclinado hacia adelante, muy similar al Cristo de Zalamea, excepto por el detalle de que muy probablemente el brazo derecho estaba flexionado, tal y como ven en esa posición, en esa imagen, y siempre, en todo momento, con el rostro cubierto, el rostro y la cabeza cubierto con el sudario de Oviedo. En primer lugar se puso de esta forma, se empezó a colocar en esta zona que les estoy señalando, en la parte de detrás de la cabeza, en la coronilla. Luego se envolvió totalmente la cara. Al llegar a la zona del brazo tropezaron con el obstáculo y en vez de rodear el brazo lo que hicieron fue volver a doblar para que con esta doble capa pudiera absorber mucha más sangre y que no se perdiera, que no cayera al suelo. Y una vez puesto de esta manera, tal y como les estoy mostrando, finalmente fue cosido con más de 50 puntos con aguja e hilo de algodón, minuciosamente cogido al pelo y a la barba, tan minuciosamente que el sudario ya no se movió de la posición en la que fue colocado, a pesar de todas las manipulaciones que sufrió el cadáver, a pesar del descendimiento, a pesar del traslado. No se emborronaron las imágenes, las manchas de sangre, afortunadamente, por el tiempo y la paciencia y la dedicación de la persona que vio estos 50 puntos con aguja e hilo. Aquí tienen un detalle, precisamente, de hecho, en algunos de los puntos el hilo estaba todavía, se conservaba a pesar de que habían pasado 2000 años. Y bueno, como pueden ver, tampoco hace falta ser un experto criminalista para darse cuenta de cuál es el sentido en el que avanzó la aguja. Entró por este orificio y salió por este otro, repito, cogiendo el sudario al pelo, a mechones de pelo y mechones de la barba. No voy a entrar en los detalles de las manchas, son complejísimos y me podría pasar hablando horas y horas, y no ese es el motivo por el que he venido aquí, simplemente a contarles qué pasó con el cuerpo después de la muerte, qué manipulaciones sufrió. Como les he dicho antes, los cadáveres sangran, sobre todo si se mueven, y lógicamente el descenso de la cruz supuso más efusión de sangre y durante el traslado pues volvió a sangrar, a pesar de estar cubierto el rostro con el sudario. Las personas que estaban participando en estas maniobras, que participaron en el cortejo fúnebre, intentaron evitarlo con todos los medios a su alcance. Ya le habían puesto el sudario para evitar esa pérdida, pero seguía sangrando, seguían cayendo gotas al suelo y ellos pretendían evitarlo. ¿Cómo intentaron evitarlo? Pues con lo único que tenían, con sus propias manos. Y en este caso es una cosa especialmente reseñable porque no solo debían vencer la repugnancia que a todos, excepto a mí por mi trabajo, nos supone el tocar un cadáver o el tocar sangre de una persona que ha muerto. En el caso de un judío es mucho más grave todavía, tienen que hacer un esfuerzo mucho más considerable que el resto de nosotros, por la sencilla razón de que para un judío practicante el tocar un cadáver lo dejaba impuro y no podía participar en la vida social y mucho menos en la religiosa. Era poco menos que un apestado
hasta que no cumplía con las rigurosísimas normas de pureza ritual y un sacerdote le declaraba puro de nuevo para poder participar. Y si la cronología es correcta y no estamos equivocados, era la víspera del Sabbat, y del Sabbat más importante de todos los ritos religiosos judíos. Así que imagínense el esfuerzo que supuso para estas personas el tocar un cadáver. Era un gran problema para ellos, muchísimo más que para nosotros. El descendimiento, desde luego, no se produjo de ninguna de las maneras que les estoy mostrando. Lo más probable es que simplemente se desencajara el travesaño horizontal con respecto al vertical, eran desmontables. En esto los romanos eran muy prácticos y muy eficientes, y se bajara el conjunto travesaño horizontal cadáver hasta el suelo, y una vez en el suelo ya desclavarlo y hacer la primera manipulación de ese cuerpo. Esta es la posición, para que se hagan ustedes una idea. El travesaño vertical, llamado stipe, solía estar puesto de forma permanente en el lugar de la ejecución, y el travesaño horizontal, el patibulum, era trasladado sobre los hombros por el condenado, y esto es lo que probablemente se hizo, desencajarlo y una vez en el suelo desclavarlo. En el suelo probablemente estuvo durante algún tiempo en posición horizontal, boca abajo, incluso en una posición un poquito declive, con los pies algo más altos que la cabeza durante un tiempo, y esto lo podemos saber simplemente por la presencia de sangre y por la forma en la que han corrido los regueros. Esto lo veremos a continuación. Se han hecho muchísimos experimentos, como pueden ustedes imaginar. Lo que nosotros decimos no es hablar por hablar, sino que está basado en un concienzudo estudio, una metodología bastante rigurosa. Estos son los regueros que les mencionaba. Bueno, la sangre va de arriba a abajo, evidentemente por efecto de la gravedad. En un cadáver, como no hay latido cardíaco, la sangre no puede ir hacia arriba de ninguna manera, pero este reguero de trayectoria ascendente pues parecía un poco antinatural, hasta que dimos con la única explicación posible, es que la cabeza estuvo más baja que los pies, al menos durante el tiempo necesario para que se formara este reguero de sangre. El cadáver no solo estaba absoluta y rigurosamente muerto, sino que además tenía una rigidez cadavérica intensa. Eso es lo que se llama en medicina forense rigidez precoz e intensa. ¿Cuándo se produce esto? Pues se produce cuando la persona muere por asfixia, y un crucificado muere por asfixia. Cuando la persona muere durante un esfuerzo físico considerable. La muerte por crucifixión supone un esfuerzo tremendo, porque cada bocanada de aire se consigue a base de luchar físicamente y de una potencia muscular bastante considerable. Y además, cuando se produce en una situación muy estresante, y evidentemente el que le crucifiquen a uno pues te tiene que poner un poquito nervioso, quieras o no quieras. O sea que se daban las tres circunstancias para que se produjera esta rigidez precoz e intensa. Un cadáver empieza a ponerse rígido habitualmente a las 2 horas. Esto es lo que nos critican las personas que saben, incluso médicos, que se han olvidado un poquito de su formación durante la carrera y que dicen, oiga, que yo no me acuerdo muy bien, pero a mí me suena que la rigidez no se produce en el propio momento de la muerte, sino que tarda un tiempo, efectivamente. Tarda 2 horas en empezar a manifestarse y 12 horas en consolidarse, pero eso es cuando una persona muere por causas naturales o de forma no demasiado violenta. Pero en este caso, en una crucifixión, la rigidez se produce prácticamente de forma instantánea después de la muerte, prácticamente. Así que cuando descendieron el cuerpo ya estaba totalmente rígido, como si llevara 12 horas muerto. Y los signos son absolutamente evidentes en la posición que adopta, sobre todo en la síndrome. Una vez desclavado del travesaño horizontal, el traslado, aunque las representaciones por comodidad lo representan con una sábana, no podemos estar seguros de si se usó o no se usó algún tejido, algún lienzo. Desde luego no fue la síndrome de Turín con toda certeza, porque si la hubieran utilizado antes de amortajarlo para trasladar el cuerpo, como les he dicho antes, los cadáveres siguen sangrando, sobre todo cuando se mueven y se manipulan, así que seguro que estaría totalmente llena, totalmente emborronada de sangre, y no tendría ni muchísimo menos la calidad de la imagen que tiene en este momento. O sea que si se utilizó algún lienzo para trasladar el cuerpo, no se ha conservado o no sabemos dónde está. Lo que sí podemos decir es que no fue la síndrome de Turín con toda certeza.
Y además estamos seguros de que llevó la cara cubierta con el sudario de Oviedo. Es decir, que lo tuvo puesto durante la crucifixión, durante el descendimiento y durante el traslado. Como decía, en varias ocasiones se producían bocanadas de sangre que salían por boca y nariz, y las personas que estaban a su alrededor intentaron evitarlo con sus propias manos porque no tenían otra forma de hacerlo. Para ello, pues adoptaron diferentes posiciones, se las ha representado todas, luego lo veremos con más detalle. Se me ha olvidado comentar que cuando el cadáver ya estaba en el suelo, el sudario sufrió una modificación en su posición. Ya les he dicho que en primer lugar tenía una doble capa para que pudiera absorber más. Una vez en el suelo, lo que se hizo fue descoser una de las capas y envolver ya de forma completa, como vemos en esta imagen, como si fuese una caperuza, envolver completamente no solo la cara, sino también toda la cabeza, el cuello y la parte superior de los hombros. Y además, para asegurar la posición, se hizo un nudo en la parte superior. Y esto lo sabemos simplemente por las arrugas. Sobre todo las señoras son mucho más conscientes que nosotros de que la arruga será bella, pero en el lino la arruga es para siempre. Así que están representadas perfectamente las arrugas que se produjeron cuando se anudó el sudario de Oviedo en la zona superior de la cabeza. Bueno, pues ahora es cuando les voy a poner todas las formas en las que se aplicaron las manos para evitar esta efusión de sangre. Una aplicando el canto para evitar, probablemente la cabeza estaba un poco ladeada y el flujo sanguíneo iba hacia ese lado, se evitó de esta manera, poniendo la mano así. Finalmente comprimiendo las fosas nasales con la propia palma de la mano, no fue suficiente. Otra forma, con la mano hacia arriba, oprimiendo no solo la boca, sino las fosas nasales, cerrando, finalmente taponando directamente con el pulgar y el índice, hacia arriba y hacia abajo en las dos posiciones. Es decir, los pobrecitos hicieron todo lo que pudieron para evitarlo. Y la verdad es que aunque la distancia es muy pequeñita, muy poca distancia, bastante menos de 100 metros, muchísimo menos, pero la situación no era como está ahora en la Basílica del Santo Sepulcro. Para empezar, la roca del Gólgota era un promontorio resbaladizo y no tenía los escalones, aunque ya hoy de por sí es difícil subir y bajar esos escalones, pero en aquella época ni siquiera estaban los escalones, era roca resbaladiza y roca caliza además. Y una vez llegados al nivel del suelo, tampoco era una superficie pavimentada como es esto, sino que era simplemente una cantera, roca someramente devastada, totalmente irregular y muy difícil de transitar. Y mucho más llevando un cadáver de una persona grande, fornida, mucho más alto probablemente que las personas que lo transportaban, y además tremendamente resbaladizo como consecuencia de la sangre. Evidentemente, entonces como ahora, los judíos podrán ser un poco extraños para nuestras costumbres, pero para ellos también estaba mal visto que se les cayera el cuerpo. O sea que los pobrecitos lo pasaron bastante mal durante este traslado. Esta es la distancia, muy poquita en realidad, pero estas personas tardaron como 10 minutos aproximadamente. Esa es la estimación que podemos hacer con la información que hemos podido obtener del estudio de síndrome y sudario. Y una vez en el sepulcro se le retiró cuidadosamente, se cortaron estos puntos que se habían dado, se retiró cuidadosamente el sudario de Oviedo y se amortajó de forma definitiva con la síndone, pues en la posición que todos conocemos. Finalmente se amortajó con mirra y aloe y algunas cosas más, y es curioso porque hemos encontrado, como era de esperar, restos de estas sustancias. Hemos encontrado estoraque, que es una cosa muy significativa, es un tipo de mirra. Mirra, como en todo, hay calidades, hay diferentes tipos, y el estoraque es una de las más utilizadas en esta zona de Oriente Medio. Y además no fue ninguna sorpresa porque precisamente incluso el Antiguo Testamento habla de estoraque. De hecho, cuando a José lo vendieron sus hermanos a la caravana de mercaderes, parte del cargamento que llevaban los camellos era estoraque, o sea que era una sustancia perfectamente usada y conocida en Oriente Medio. Un detalle interesante es que el sudario de Oviedo se espolvoreó de aloe y mirra después de haber estado manchado de sangre, como es lógico, no estaba previsto, pero en cambio la síndone ocurre al revés. Primero se espolvoreó con aloe y mirra y después llegó la sangre. Ya estaba previsto. Lo del sudario fue simplemente pues adaptarse a las circunstancias y utilizar lo poquito que tenían a mano.
Y he dicho que había más cosas, no solamente aloe y mirra, que es lo que nos mencionan los evangelios. Les presento a la doctora Marcia Boy, nuestra bióloga, la bióloga de Levices, y esta señorita tenía la hipótesis, y corroborado, basándose un poquito en lo que nos cuentan los evangelios, de que se podrían haber utilizado otras cosas, y basándose en textos antiguos, en Dioscórides y en Plinio el Viejo, de que tenían que haber más cosas. Porque además ella se sorprendía muchísimo porque casi todos los pólenes que aparecen en la síndone y también en el sudario son pólenes que no los transporta el viento, son pólenes que o los transporta físicamente con la flor o con insectos o con las manos o no llegan, y había una cantidad, y hay una cantidad significativa de polen de plantas que no viaja habitualmente con el viento. Ella estaba convencida de que estas plantas habían utilizado, o ellas o sus extractos florales, para amortajar el cuerpo, pero bueno, pues no tenía pruebas todavía, hasta que, como suele ocurrir en las novelas de Agatha Christie, el culpable siempre es el mayordomo. Pues en este caso, aunque ella estaba investigando muestras en la Universidad de Mallorca, buscando polen, yo estaba con otras en la Universidad de Murcia, en la UCAM, buscando sangre. Pues casualmente quien dio con la clave pues fui yo, por un accidente de la naturaleza, y encontré este grano de polen que había sido identificado erróneamente como perteneciente a una especie de cardo, pero que, bueno, pues no es un cardo, pertenece a una planta aromática, el Licrysum. Aquí lo conocemos como siempreviva, algunos de ustedes probablemente conocerán esa planta, y se utilizaba tanto entonces como ahora, no solo para usos medicinales, sino también como perfume, como ungüento. Y para que se hagan ustedes una idea de lo que se gastaron en amortajar el cuerpo, una verdadera fortuna, simplemente un botecito con el equivalente a 2 cucharadas soperas de extracto de Licrysum hoy vale 5.000 euros. Sin contar las 100 libras de aloe y mirra, sin contar el precio de la síndone de Turín, que es un material costosísimo, en fin, que se gastaron una verdadera fortuna en amortajar este cuerpo. Bueno, pues finalmente el cuerpo fue depositado en el sepulcro, probablemente de una forma muy similar a como están viendo ustedes aquí, y tal como nos dice San Juan en su capítulo 20, versículo 7, el sudario enrollado en lugar aparte, pero próximo, según las costumbres judías, próximo al cuerpo, para que la sangre pudiera ser recuperada cuando resucite, llegado el momento. Los evangelios nos mencionan que las mujeres ya se habían preparado, las santas mujeres, para el domingo terminar de amortajar el cuerpo con más aromas y mirra. Aromas en general, bueno, pues probablemente las sustancias que menciona la doctora Marcia Boy en sus investigaciones. Les he hecho un resumen del resumen, pero incluso aunque hablara de forma extendida, aún hay muchísimo más. Probablemente no hemos descubierto ni el 10% de la información que síndone y sudario tienen todavía. Aquí hay trabajo para muchos investigadores y nos estamos haciendo mayores. Yo aprovecho todas las conferencias para, si alguien quiere perder su tiempo, su dinero, su familia, su prestigio profesional, necesitamos un relevo, que nos estamos haciendo viejos en Levices, de verdad. A ver si alguien se anima y no dejamos esto un poquito abandonado. Pues por mi parte, lo que es la conferencia ha terminado, pero estaré encantado, encantadísimo de responder a sus preguntas si es que las tienen y de aclarar sus dudas si es que yo sé la respuesta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, hermanitas. Bueno, pues, si me lo permitís, voy a romper yo un poco el fuego, ya que estoy aquí y tengo el micrófono, es mío. Voy a romper un poco el fuego y voy a hacer una pregunta a Alfonso, que espero que me la conteste. A ver, la muerte en cruz, has comentado antes que se produce por asfixia. Se bloquea la caja torácica, corrígeme si me equivoco, no se respira, no se puede respirar bien y se muere. Sin embargo, en los
en las Escrituras se habla de que tras un fuerte grito Jesús expiró. ¿Es compatible la muerte por asfixia con ese fuerte grito? O, en una palabra, la pregunta es: ¿cómo murió Jesús de Nazaret a la vista del sudario y de la sábana? Bueno, pues a la vista de los hallazgos que aparecen en el síndrome y sudario, desde luego la muerte fue por asfixia con toda seguridad, por la sencilla razón de que no solo hay sangre, sino que también hay líquido de edema pulmonar, y este líquido solo se pudo producir por un fenómeno de asfixia. Efectivamente, es muy difícil que una persona que se está asfixiando grite, pero es que los evangelios tienen muchísima información cuando se sabe de qué están hablando. Lógicamente una persona normal no va a poder encontrar ese detalle, pero a mí sí hubo un detalle que me resultó significativo. No recuerdo en qué evangelio, pero uno de los evangelistas recoge que cuando Jesús gritó, exhaló un fuerte grito y murió, el centurión, que había estado presente en muchas crucifixiones, dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era absolutamente imposible que un crucificado gritara. Tan sencillo como eso. Aparte de otros motivos que pudiera tener, el más inmediato es ese. Él sabía que una persona que está 2, 3, 4, 8 horas sufriendo un proceso lento de asfixia, una agonía tan tremenda, no tiene fuerza para poder gritar. Pero es que verdaderamente, como médico, también digo que lo sorprendente es que llegara vivo al Gólgota después de la flagelación, que de eso no hemos hablado, pero una persona normal y corriente habría muerto simplemente con la flagelación, no habría hecho falta crucificarlo, y sobrevivió a la flagelación a pesar de que fueron a matarlo directamente. No se limitaron a darle unos golpecitos en la espalda, a castigarlo, no solo le arrancaron la piel a tiras, sino que le produjeron con toda certeza lesiones profundas en los pulmones y en el corazón. De hecho, no he querido entrar en detalles, pero unas de las manchas, además de sangre y edema de pulmón, tiene líquido de derrame pleural y de derrame pericárdico, y esto solo puede haberse producido en la flagelación, o sea, que hubo lesiones internas, no solamente heridas. ¿Cómo sobrevivió a todo esto? Pues la única palabra que se me ocurre es poco científica: milagro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Le hago yo una? Bueno, sí. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a hacerle una preguntita. Quizás que algunos sí que lo sepan aquí, pero bueno, vamos a ver si él nos puede. El sudario de Jesús, ¿cómo llega a España, a Oviedo? Sí, rápido, vamos. ¿No? Sí, muy rápido. Pues en el siglo V, cuando los persas invaden Jerusalén, se dispersaron prácticamente todas las reliquias que había en aquel momento, y el sudario de Oviedo, junto con otras muchas, viajó en un arca por todo el norte de África, por mar, que era la ruta más segura y más rápida en aquella época, y la enviaron al último rincón conocido del mundo, que en aquel momento era Hispania. Entró en España por mi ciudad, por Cartagena. De Cartagena fue a Écija, de Écija a Sevilla, de Sevilla a Toledo, donde la recibió mi santo patrono, San Ildefonso, que defendió fervientemente la virginidad de María, por cierto, ya que estamos en ello. Y una vez en Toledo estuvo un tiempo. Cuando los árabes invaden la península ibérica, como todos sabemos, pues se la llevaron deprisa y corriendo a Oviedo, donde se conservó hasta nuestros días. Esa es sucintamente la historia, más no se puede resumir. Muchas gracias. Pepe. Quería preguntarle el tema de la lanzada. Me imagino que también se recogerá algún testimonio en la sábana de Turín o algo así. Pues sí, precisamente de la lanzada tenemos mucho que decir, y se presentó un estudio en el 2017, ya han pasado 2 años, en el Congreso Internacional de Paleopatología, porque don Antonio, aquí presente, junto con el profesor Miñarro y yo, pues hemos encontrado el orificio de salida de la lanzada.
Sí, sí, he dicho orificio de salida. Porque San Juan, que les recuerdo a ustedes que era el único que estaba al pie de la cruz, los demás apóstoles estaban muy ocupados haciendo otras cosas, San Juan dice que un soldado le traspasó el costado. A ver, ustedes que son hispanoparlantes, ¿qué significa traspasar? Entrada y salida. Entrada y salida. Bueno, pues hemos encontrado el orificio de salida, está más o menos en la zona superior de la espalda, donde termina la paletilla, el omóplato, y bueno, pues estamos absolutamente seguros, con todo lo seguro que puede estar un científico de esto. Estaremos encantados, si se nos permite, de poder comprobarlo directamente sobre la síndrome de Turín, pero con la información que nos aporta el sudario de Oviedo es así, y además hay una imagen, hay una mancha de sangre en la síndrome de Turín que también tiene líquido pericárdico y líquido pleural, y si no es por una herida que llega hasta adentro, a ver cómo va a salir ese líquido fuera. Así que sí, tenemos mucho que decir. Lo que pasa es que igual no le dejo a usted terminar de hacer la pregunta. ¿Qué es lo que quería saber exactamente de la lanzada? Si realmente se veía algún testimonio de ese acto en la... Fíjese, no solamente el orificio de entrada, que todo el mundo más o menos conoce y que todo el mundo localiza en la zona derecha, en la zona próxima al músculo pectoral, sino que hemos sido capaces de encontrar el que probablemente es el orificio de salida de la lanzada. Otra sorpresa que nos dan los evangelios, que tienen muchísima más información de lo que parece, lo que pasa es que hay que saber leerlo. Y bueno, no es fácil, evidentemente, no se puede ser experto en todo. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Sí, Fernando. Por los años 70, en un congreso internacional de ustedes, se habló del carbono 14, sí, de las pruebas del carbono 14, sería sobre el 72 o 73 o por ahí aproximadamente. Y habían unos científicos que decían que las pruebas llevadas a cabo pues podrían ser reales y positivas, y sin embargo había también otros técnicos que decían que no, que las pruebas que se habían sacado con el carbono 14 que no demostraban, no daban la cara suficiente para poder afirmar que esa sábana fuese real. A esta se le ha hecho posteriormente alguna prueba química con algún otro producto o de alguna otra forma para comprobar las anteriores. Vamos a recuperar un poco, completar la información que usted ha dado, pero en atención a las personas que probablemente no saben toda la historia, vamos a hacer un resumen muy cortito. Además, como esperaba la pregunta, lo siento, he venido preparado. Yo no hablo con usted, ¿eh? No puedes tener una conferencia que no salga el carbono 14. Eso... Efectivamente, así que he venido preparado. Bien, en el caso de la síndrome de Turín se hicieron 3 pruebas en 3 laboratorios diferentes y vino a salir siglo XII, siglo XIII, ese es el resultado que dio el carbono 14 en el caso de la síndrome de Turín. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que síndrome y sudario cubrieron el cadáver de la misma persona. Luego, bueno, pues lo normal es que si era auténtico hubiera dado siglo I, tanto síndrome como sudario, y si eran una falsificación, como tantas personas dicen, pues tanto síndrome como sudario tendría que haber dado siglo XII, siglo XIII. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues sorprendentemente el sudario de Oviedo, y le hemos hecho la determinación 3 veces, 2 de ellas en este laboratorio que les estoy poniendo la imagen la tomé ayer, por cierto, de internet, tiene página web y además en español, se puede consultar, el laboratorio se llama Beta Analytic. Bueno, pues el resultado dio siglo VII, es decir, ni siglo I, ni siglo XII, ni siglo XIII, siglo VII. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque han tenido distintos tratamientos a lo largo de la historia y no se ha tratado igual, no ha estado en el mismo sitio, de la misma manera, síndrome de Turín y sudario de Oviedo. Este es el preámbulo y ahora es cuando voy a responder su pregunta. Repito, estos datos están sacados de ayer de internet, son fotos tomadas directamente, esta con el móvil,
y esta también con el móvil, pero directamente de la pantalla del ordenador. La letra pequeña, se la voy a ampliar ahora, dice dos cosas. Primero, que no quieren trabajar en material textil. No lo dicen de esta manera, pero bueno, ahí está para que lo puedan ver ustedes. Ellos han comprobado que donde más falla el carbono 14 es en material textil. Y como no es una universidad, que no hay subvenciones, es una entidad privada, cliente no satisfecho es cliente que no vuelve a mandarles trabajo. Así que ya advierten, por favor, no nos manden material textil. Nos dicen que nos equivocamos, que metemos la pata, que la metodología falla mucho, es errónea en material textil, no lo pueden decir, se ganan la vida con eso, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Y aquí sí que dice claramente, en el siguiente párrafo, que el carbono 14 no es infalible. Como nada de lo que hacemos los seres humanos, hay un margen de error. Y ellos han descubierto, después de muchos años trabajando, que donde más fallan precisamente es en material textil. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué es más fácil de limpiar un tejido sintético que un tejido natural? No es un examen, voy a responder yo. Por la sencilla razón de que, para empezar, el tejido sintético está diseñado para repeler la suciedad, número uno. Y segundo, las fibras son macizas, pero todas las fibras naturales son huecas, el lino, el algodón, la lana, son fibras huecas. Toda la suciedad entra y no sale. Incluso el procedimiento estándar de limpieza para las muestras que se van a someter a carbono 14 no es capaz de limpiar el interior de las fibras. Así que toda esa contaminación que ha ido llegando del siglo I, el siglo II, el siglo III, el siglo IV, con su propio carbono 14 moderno, pues ha inducido un margen de error tremendo. O sea que motivos hay a montones, más la contaminación bacteriana, más la contaminación por hongos, más las personas que lo han tocado, las personas que lo han besado, las células epiteliales de todas y todas las personas que lo han tocado. O sea que contaminación tiene toda la que queramos. Esos son los motivos por los que ha fallado, entre comillas, el carbono 14 con material textil. Porque el material textil es el peor de todos los candidatos para hacer este tipo de prueba. Pero no existe otro nuevo producto, otra forma de... Sí lo hay, pero para materiales más antiguos. El potasio, el argón, pero es para materiales con muchos más miles de años. Aquí no, el margen de error es más grande todavía. Es que no hay ningún método que nos diga, mire usted, es del 3 de enero del año 34 del siglo I. No, esa metodología no existe. Sí, eso está claro. Pero claro, también teniendo en cuenta de que los evangelios, según dicen, empezaron a escribirse a partir del siglo V. Claro, entonces ahí hay un periodo en el que realmente no lo sé. Es una cosa en la que, al no ser técnico y no tener, pues claro, pero lo cierto y verdad es que las fechas son y tantos siglos de un periodo a otro periodo analizar la pieza, yo no es que lo ponga en duda, ni mucho menos, no, Dios me libre, pero que es una cosa en la que realmente suena así un poco raro, un poco hueco, en que en el siglo XX pues se estén aún estudiando esas. Hablo del siglo XX porque el sínodo aquel fue en el 1900. No debe sorprendernos, de hecho, incluso me choca que mis propios compañeros médicos, a pesar de que son científicos, consideran que el resto de las especialidades están más desarrolladas que la suya propia. Y todo el mundo tiende a pensar que la tecnología es fantástica y que no falla, excepto en su propio ámbito, porque todos han comprobado que falla. Los mecánicos de automoción saben que la tecnología falla, los informáticos saben que la tecnología falla, los electricistas saben que la tecnología falla, pero todos tendemos a pensar que solo falla la nuestra, la de los demás no falla. Bueno, pues todos tendemos a idealizar esa tecnología que no comprendemos bien, y con el carbono 14 pasa lo mismo. Creemos que es palabra de Dios y falla como toda la demás tecnología que desarrolla el hombre. Tan sencillo como es. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta.
Sabemos la imagen del sudario, de lo que sería el sudario, sabemos que es por sangre y demás. La sábana santa también es por sangre, emanaciones y todo. Pero lo que es la imagen de Cristo, ¿cómo se produjo? ¿O se sabe cómo se pudo producir? Si yo tuviera la respuesta, sería dos cosas: el hombre más rico del planeta y el más feliz, las dos cosas. El problema es que no es que no lo sepa yo, que no sería grave por otra parte, es que nadie sabe cómo se ha hecho. Lo más parecido que se ha conseguido lo consiguió el que actualmente es el vicepresidente del Centro Internacional de Sismología de Turín, Paolo Di Lazzaro, hace poquito, hace 6 o 7 años, y para eso utilizó un láser de última tecnología, del que solo habían 10 en ese momento en el mundo. Bueno, pues consiguió solamente una aproximación y solamente a nivel microscópico, pero la imagen que consiguió no tenía información tridimensional. O sea que hoy no tenemos tecnología y no tenemos ni idea de cómo se produjo esa imagen. Y cuando le preguntamos, bueno, ya sabemos que no se ha hecho con un láser como este, pero vamos a suponer que la tecnología fuera similar a este láser, que fuera una falsificación que alguien hizo en la Edad Media con un láser del siglo XXI. Vale. ¿Tú crees que sería posible? Dice, hombre, tenemos dos problemas. Harían falta unos 10.000 láseres como este, y solo hay 10, y el consumo de energía sería el equivalente al que producen todas las centrales nucleares de España trabajando a la vez. Así que si es una falsificación medieval, yo quiero saber cómo lo hizo ese señor, porque hemos resuelto el problema de la energía y el problema de la contaminación, así de un plumazo. Así que aunque sea una falsificación, yo estoy interesadísimo en descubrir cómo se ha hecho la imagen. Lo siento, no tenemos la respuesta, ni yo ni nadie. Es otra cosa que estamos investigando. Nadie lo sabe. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que en el momento de la resurrección fue el calor que recibió el que produjo esas manchas. Pues lo siento, pero no fue el calor, por una sencilla razón. ¿Qué pasa con la sangre cuando se somete a más de 50 grados? Eso es una cosa que todos hemos comprobado en la cocina. Se cuece, ¿no? Coge un color negro. Bueno, pues todo lo que pasó a menos de 50 grados centígrados, porque la sangre no se coaguló, no se puso negra y las proteínas no se desnaturalizaron. O sea que no fue por calor. Lo siento. Está descartado. Lo siento, de verdad. No quiero ser el malo de la película. Bueno, no lo sabemos. Luego, si acaso, hablamos usted y yo como persona civil, pero ahora mismo, como científico, no puedo responder a eso por la sencilla razón de que no podemos reproducir el experimento. Si yo consiguiera hacer resucitar a alguien, pues a lo mejor, pero ni los médicos somos capaces y los forenses ya ni hablamos. Como no podemos hacer ese experimento, hermana, eso no lo puedo decir en una conferencia. Otra cosa es lo que yo opine, otra cosa es lo que usted y yo podamos hablar tomando un café, pero como científico no se puede decir. José Antonio. Sí, yo quería hacerle dos preguntas. Una referente al polen. Ya el profesor Manfredi desarrolló toda la teoría del polen y demás. Pero ¿qué similitudes o qué tanto por ciento tienen coincidente el pañolón de Oviedo y la síndrome de Turín? Y la segunda, usted, como perteneciente a la Sociedad de Sismología de Valencia, ¿qué opina del cáliz de León? ¿De León? Sí. Bueno, vamos con la primera, que me gusta más. Los pólenes son casi... Vamos a ver, pólenes hay muchos y, como podemos imaginar, esas reliquias han estado en sitios diferentes, por lo tanto, tienen polen de Jerusalén, pero tienen polen de todos los lugares en los que han estado, lógicamente. Lo que pasa es que yo insisto, y se lo repito muchas veces a Marcia, digo, mira, todos los pólenes que encuentres son interesantes, pero los que son interesantes de verdad son los que están adheridos a la sangre, porque son los que llegaron a la vez que la sangre. Los demás puede que sea contaminación y no sabremos jamás cuándo se depositaron, aunque sí podemos saber más o menos de dónde son, por la especie, pero no la época, no el año. Pero el polen que está pegado a la sangre
y este que les he enseñado estaba pegado a la sangre, llegó a la vez, ese es el que nos interesa, es el que nos da información sobre lo que ocurrió durante la muerte y el tiempo que pasó después hasta que la sangre se coaguló, se solidificó, o sea que estamos hablando de un margen de pocas horas. Esa es la que a nosotros nos interesa. Ese es el polen en el que yo tengo verdadero interés en profundizar. El resto también, el resto son contaminantes y nos dan información, pero para mí el verdaderamente interesante es el que está adherido a la sangre. Y ese sí que coincide tanto en síndone como en sudario. Y son todas estas plantas que ya anticipó Marcia, que debían de ser esas, pero que estaban mal etiquetadas, que Marc Frey no es que no hiciera bien su trabajo, es que la metodología pues era la que había a mediados del siglo XX. Hoy ha cambiado muchísimo y se pueden hacer muchas más cosas que antes eran, pero vamos, ni soñado. Así que por ahí vamos con el tema del polen. El cáliz de león, voy a ser caritativamente corto, es falso. Probablemente estuvo en Jerusalén, probablemente fue utilizado para celebrar misa por el patriarca de Jerusalén, pero no puede ser el cáliz de la Santa Cena por la sencilla razón de que es de piedra y metal precioso, y no puede ser, porque un cáliz de bendición judío no puede ser de madera, lo siento por la película famosa. No puede ser de oro ni plata porque aunque son metales y son fáciles de limpiar, pero los metales retienen las impurezas de la persona que los ha fundido, que los ha esculpido. No pueden ser de barro porque retienen las impurezas y los pecados del alfarero que lo ha hecho. Un cáliz, una copa para celebrar la Pascua judía solo puede ser de cristal de roca, no de cristal soplado. Cristal de roca porque es una piedra que no tiene impurezas y que perfectamente se puede pulir y se puede limpiar sin ningún problema. Bueno, pues el cáliz de león, lo siento, pero no es de cuarzo. Es muy bonito, espectacular, pero no, es absolutamente imposible que sea una copa de bendición judía. En cambio, el cáliz de Valencia sí reúne las condiciones, porque lo que se usó fue la parte de arriba, el resto es añadido, las asas, toda la base, todo lo demás es añadido posteriormente, pero la copa de bendición es la parte de arriba, el cuenco, y sí que reúne las características y las condiciones. Así que lo siento por los leoneses, pero no. ¿Más cosas? ¿Más preguntas? Marcelino. Una pequeña aclaración, puesto que es una pequeña aclaración sobre la muerte de Jesús en la cruz. Al parecer, la costumbre romana de los crucificados era romperle las piernas para que no pudiesen elevarse. Al decirlo de la lanzada, lo que se demuestra es que la lanzada que a Jesús no le rompieron las piernas ni le inmolaron ningún hueso. Pues pensaban que estaba muerto, pero para asegurarse le hicieron la lanzada. ¿Es eso cierto así? La costumbre romana de romperle las espinillas a los crucificados, porque Jesús no fue el único crucificado, a lo largo de la historia ha habido miles y miles de crucificados, pero la costumbre romana era para que no pudieran estirarse y evitar la asfixia, porque la asfixia, al estar con los brazos en cruz, pues se produce la asfixia y el pecho se hincha. A Jesús, precisamente, las escrituras dicen que no fue lisiado, no sé cómo es la palabra, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero parece ser que a él no le rompieron las piernas y lo que sí que se aseguraron de su muerte es con la lanzada, atravesando los costados. En eso... Efectivamente, es así. A los romanos les interesaba que los crucificados estuvieran cuanto más tiempo vivos en la cruz mejor, porque era una muerte tan horrorosa, tan espantosa, que las personas que lo veían decían, bueno, yo me voy a portar bien porque no quiero estar como ese señor. En este caso concreto, pues, bueno, pues por estar a bien con el pueblo conquistado no querían que el cuerpo estuviera crucificado en la Pascua, en una fecha tan señalada, así que, pues sí, le rompieron las piernas no por humanidad, para que no sufrieran, sino porque no querían disgustar que se escapasen, que pudiesen escapar a los judíos. Como usted muy bien ha dicho, la persona que estaba a cargo de la tropa
tenía mucho interés en asegurarse de que estuviera muerto, porque según el derecho romano, y si estoy equivocado me corrige este señor que está aquí, según el derecho romano, cuando había una sentencia judicial firme, si no se cumplía, el responsable de ese no cumplimiento de la sentencia cumplía la sentencia. O sea, que si no moría en la cruz y había sido condenado a morir en la cruz, el culpable de eso ocupaba su puesto. Así que evidentemente tenía mucho interés en asegurarse de que estuviera muerto. Se aseguró de que fuese así. Efectivamente, y no fue un golpe de gracia, ya estaba muerto cuando lo alancearon. O sea, estaba muerto ya cuando... Estaba muerto, pero por si acaso, por si estaba desvanecido, por si se estaba haciendo el muerto, por si acaso, es que no quiero estar ahí, tengo planes esta noche. Es un viernes por la noche y tengo planes. Bueno, ya son las 9, creo que ya podemos... Yo lo último que le pediría a Alfonso es algo que ha compartido conmigo cuando hemos visto el Cristo de Zalamea y que lo comparta con todos, que nos dé la pincelada que me ha dado a mí sobre el tema de la figura del Cristo, cómo la ha visto, cómo la valora él desde el punto de vista de su profesión de médico. Para mí ha sido una verdadera sorpresa, me ha encantado porque no lo conocía solo a través de fotografías y no le hacen honor, ni muchísimo menos, no le hacen justicia. Tienen ustedes un Cristo magnífico y además el escultor no solo tenía unos conocimientos anatómicos por encima de la media, sino que muy probablemente se basó en un modelo vivo, en una persona viva. No creo que la crucificara porque entonces, como ahora, no estaría muy bien visto. Pero seguro que utilizó una persona y le dijo, bueno, ponte en esta posición y tal y cual, porque si se fijan ustedes, aunque en una primera impresión el cuerpo está recto, pero si se fijan tiene una doble curva, el tórax y el abdomen, para adaptarse a la posición forzada que le obligan los pies. Observen ustedes con detalle, con atención, y verán cómo todos los demás Cristos suelen estar o rectos o con una sola curva. Este tiene una doble curva, absolutamente natural, y lógicamente eso solamente un médico se podía dar cuenta. Me ha tocado a mí. Me ha encantado el Cristo, de verdad, espléndido. Disfrútenlo, que es una joya. ¿Se ha fijado usted en los ojos del Cristo, si están totalmente cerrados o están entreabiertos? Pues no me he fijado y lamentablemente no podría verlo porque tengo 57 años y una disminución de agudeza visual acorde a mi edad cronológica. O sea que no veo ni de cerca ni de lejos. Lo siento, esos detalles ya tan pequeñitos, pero bueno, cuando vea una foto me fijaré en ese detalle. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Ha sido un verdadero placer y vamos a dejar a José Manuel que despida el acto. Sí. Sí. Bueno, pues le vamos a hacer entrega de un sello de la hermandad Este es el pin del 50 aniversario que la vamos a Por poner. favor. Claro. Pin de nuestro 50 aniversario. Esto es de nuestra hermandad, es el Cristo, es la base nuestra, también, un trocito, para que lo tenga en su casa. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Bueno, pues despido un momentito, dos cositas rápidas y terminamos. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia a esta tercera y última conferencia del ciclo de 3 que ha organizado la Hermandad del Zalamea junto con la Comunidad de Hermanas Clarisas y la Cátedra Arzobispo de los Haces. Agradecimiento que hacemos también a los dos ponentes anteriores, Fernando y Vicente. Y, como no, a don Alfonso, felicitarle por esta exposición tan interesante que nos ha ofrecido y que todos hemos disfrutado. Muchas gracias.
Agradecer, como siempre, a la comunidad de Hermanas Clarisas el gran apoyo que siempre nos brindan. Muchas gracias. Agradecimiento que también hacemos a la Cátedra del Arzobispo de Oaces y a su director en Orihuela, Gregorio Canales. Termino comentando que dentro de los actos del 50 aniversario que tiene programado la Hermandad, tenemos este sábado, día 2 de marzo, pasado mañana, una peregrinación por el año jubilar vicentino que ha concedido el Papa Francisco. Nos concentraremos aquí a las 6 de la tarde ante el Cristo de Zalamea. Haremos un acto, se bajará el Cristo y saldremos ordenadamente en fila de 2 para la parroquia de San Vicente Ferrer, donde se realizará una celebración extraordinaria. Al término, ordenadamente, volveremos aquí al monasterio de San Juan a depositar la imagen del Cristo en su capilla, haciendo un acto de despedida. Sábado día 2 a las 6 de la tarde aquí en San Juan. Están todos ustedes invitados, familiares y amigos. Gracias por su atención. Muy buenas noches, paz y bien. Thank you.